Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto contar en los micrófonos con Jesús Jambrina, que estás en Nueva York, en Estados Unidos al menos, por lo menos, De ¿no? Estados Unidos, en Iowa. Iowa. Bueno, hemos hablado muchas veces respecto a estos encuentros anuales de Zamora Sefardí, etcétera, etcétera, pero ahora nos hemos enterado de la grata noticia de que también hay o habrá, ya me explicarás, un museo dedicado a Isaac Campantón. ¿Es también en Zamora, será? Bueno, lo primero es que el museo lo hemos hecho online, Ajá, o sea que estará en todo el mundo, no hay que irse a en Zamora. línea, la abriremos a todo el mundo. Y lo otro es que, bueno, aunque nos gustaría ponerle al momento el nombre de Isaac Campantón cuando exista físicamente, eh, pero hasta ahora el nombre no tiene el museo no tiene un nombre específico, simplemente Museo Judío de Zamora. Ajá, entonces, Museo Judío de Zamora. Bien, Ujú. ¿y tiene visos de que eso se va a convertir en un lugar físico? ¿Está hablado con el ayuntamiento o con alguien? Bueno, llevamos más de 10 años haciendo la propuesta al ayuntamiento, a la diputación, para que propicien un espacio, no tiene que ser un espacio grande, puede ser un espacio pequeño, para crear este museo. También hemos propuesto que si no hay un espacio para un museo, se puede hacer una sala o una exposición en el museo provincial, Ujú. que existe un museo provincial, pero en ese museo provincial no existe nada acerca del pueblo judío o de la presencia judía en Zamora. Entonces, por muchos años hemos hecho esa propuesta y al final nunca hemos sido escuchados en esa dirección. O sea, hemos colaborado con el ayuntamiento en otras actividades para los congresos, por ejemplo, pero con respecto al museo, nunca hemos sido escuchados en esa dirección y no porque no lo hayamos intentado. Hemos hablado muchas veces con las autoridades, etcétera, pero nunca se nos ha dicho, se ha propiciado esa posibilidad. Entonces, dadas esas condiciones y que llevamos mucho tiempo, hemos sido muy pacientes con las instituciones en este sentido, pues entonces nos decidimos a hacer un museo online, a comenzar el proceso de hacer el museo en línea. En este momento es una página web, pero el futuro es que a medida que avancemos y que consigamos los recursos, vamos a crear un museo realmente con una página web más amplia, más interactiva, más dinámica, para que lo que se conoce acerca de o sea, los materiales arqueológicos y evidencias de la presencia judía en Zamora que tenemos se puedan ver de Ujú. alguna manera. ¿Y por qué pasa esto, Jorge? Porque como tú sabes, todos los años tenemos nuestro congreso y las personas que van al congreso no solamente asisten a nuestros eventos, sino que también visitan la ciudad en general y van al museo. Y la primera pregunta que me hacen es ¿por qué en el Museo de Zamora no existe ni una referencia, ni una, a el legado judío de la ciudad? Estando en el museo, en la judería histórica. Y O estando sea el que museo, posiblemente el sitio del museo era la casa de un judío. probablemente porque la iglesia que está al lado, la iglesia de Santa Lucía, la documentación dice que se construyó donde había casas judías, Ujú. ¿no? Entonces, y no solamente eso del museo, sino que el museo está en un antiguo palacio de renacentista del siglo XVI, donde vivió Juan Darias Ávila, un famoso judío converso. Claro. Entonces, no es ni siquiera que no le den espacio a la presencia judía en la ciudad, a la historia, sino que no cuentan ni siquiera la historia del edificio y del barrio donde está localizado el museo. Claro, porque No. esto es algo similar a lo que pasa en Segovia. En Segovia hay un museo que había Uh-huh. sido la casa de un De Abraham, judío, señor. de Abraham Senior, y que tenía una escalinata de entrada desde el edificio religioso cristiano que tiene al lado, porque eso era parte de... O sea que esto ya es una pauta que se tuvo en España a partir del siglo XVI. Como ya no están los Sí. judíos,
vamos a coger sus casas, las casas de los judíos más ricos, evidentemente, Ujú, y sí. vamos a... El mejor uso que se le puede dar a la casa de un judío es convertirlo en una iglesia o en un instrumento de gobierno que fue responsable también de la Y que expulsión. contradictoriamente fue una manera también de salvar ese espacio, Claro, claro. de conservar ese espacio, ¿no? Sí, sí, Lo que pasa es que eso se hizo en el siglo XV, XVI, XVII eh, eh, con esta idea de la época de superponer espacios físicos como manera simbólica de haber vencido a otra religión. ¿Sí? claro, Entonces, y lo hicieron en todas partes y no solamente con los judíos. claro. Entonces, lo que está detrás es todo eso, pero estamos en el siglo XXI. Sí. Y O sea estamos, y que, estamos prácticamente igual, ¿no? no en toda España, pero en algunos lugares, con respecto a algunos temas, sí estamos de la misma manera que en el siglo XVI, ¿no? Entonces, eh, me parece que aquí en el caso de Zamora, este edificio en particular, que es el museo, está en plena judería. O sea, no es ni siquiera que esté un poquito más allá o un poquito más. No, 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 está en plena judería. Está, está hecho en la casa de un famoso judeo converso, Juan de Arias Ávila, además de la familia Arias Dávila, de Segovia precisamente, que tenían propiedades en todos los sitios y tenían esa propiedad particular en Zamora. Y además está en el barrio mismo de la judería histórica. O sea que es un museo que vive de espaldas al lugar donde está localizado, ¿no? Ya. Entonces, independientemente de eso, nosotros, ese fue un argumento, es un argumento. El argumento que nos daban siempre es que aquí no se ha encontrado nada judío, en Zamora no se ha encontrado nada judío. Y yo siempre les digo, bueno, hay cosas que no están en los museos de Zamora. No puede ser que no estén en Zamora, pero que estén en otros museos. Por ejemplo, el Museo Sefardí de Toledo tiene sellos de toro, sellos judíos de toro. Lo puedes ver en nuestra página, en nuestro museo, en la página web. Eh, están, por ejemplo, los libros que se imprimieron en Zamora, al menos existe copia de uno que está en una librería, en una biblioteca en Estados Unidos. Bueno, no tenemos el libro, no podemos hacerle un facsímil, pero tenemos una foto. Entonces, eso es evidencia arqueológica, Claro. por la foto. Por ejemplo, en el Museo Judío de París hay un facsímil del sacrificio de Isaac, que es un libro de Isaac Arama, zamorano, un rabino zamorano. Bueno, no tenemos el libro, pero podemos hacer un facsímil de ese libro, de un zamorano. Lo mismo con el libro de Isaac Campantón. O sea, nosotros tenemos una copia, una edición príncipe, que nos donó una familia judía en Jerusalén, una edición príncipe de los caminos del Talmud de Isaac Campantón. Ujú. ¿Ok? Que la primera edición se hizo en 1545 en Mantua, en Italia. Y tenemos una edición del libro, ¿ok? Este verano fuimos al museo y le dijimos, ok, nosotros podemos darles una fotocopia de ese libro, no le vamos a dar el original, pero le podemos dar una fotocopia y ustedes los pueden exponer. Claro. Respuesta fue, la puedes donar, pero eso no garantiza que la exhibamos al público. Claro. Entonces, si tienes un artefacto y no lo exhibes, y ese sería el único artefacto judío que podrías exhibir, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces yo, francamente, dije, bueno, aquí no hay nada que hacer, aquí evidentemente no quieren hacerlo, ellos tendrán sus razones. Nosotros sabemos que existen estas evidencias, estos artefactos. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una página web con ellos. Ujú. Y ahí es donde estamos exponiendo todo. Entonces tenemos una página web con todas las Dinos, evidencias. dinos la dirección web de esa página. La dirección web es museojudíozamora.es. Todo junto, ¿no? Museo Judío Todo, Zamora.
.es. Vale. Y ahí se pueden ver esos objetos o facsímiles y hay una explicación, un texto que acompaña a estos artefactos. Exacto, Jorge, porque como sabes, llevamos muchos años en esto ya, y entonces tenemos nuestra página que es zamorasefardí.com y zamorasefardí.es, donde ahí hemos estado compartiendo toda la investigación que hemos hecho durante los últimos 15 años. Entonces, todo está público para que la persona interesada pueda verlo, pueda leerlo. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos creado esta nueva página en museojudíozamora.es, y lo que hemos hecho es que aquí hemos puesto las evidencias con la explicación de dónde está esa evidencia, dónde se puede ver, las referencias bibliográficas que tenemos para esas evidencias. Y bueno, es una pequeña muestra, Sí, sí. una exhibición que estamos haciendo online, en línea, para las personas que quieran conocer un poquito más sobre el legado judío en la ciudad de Zamora y en la provincia, porque estamos también incorporando aspectos de la provincia de Zamora, no solamente de la ciudad, sino de la provincia también. Claro, porque Zamora hay que recordar, o igual hacer ver a muchos oyentes que no estén experimentados en este tema, que a raíz de los sucesos y matanzas de 1391 en toda España, pues muchos se Ujú. trasladaron a la parte más fronteriza con Portugal, por si acaso, Correcto, ¿no? Y entonces correcto, ahí a la zona que llaman La Raya, justamente. correcto. Y claro, en ese momento las juderías de Zamora se vieron potenciadas durante el siglo XV, justamente, ¿no? Exacto. Ahora, una preguntita, porque a ti te dicen es que aquí no tenemos evidencias arqueológicas. ¿Se han hecho prospecciones arqueológicas últimamente en Zamora, en la zona de lo que era el barrio judío? Porque igual no tienen las evidencias porque no las han buscado. Lo sé porque, no, te digo porque en Toledo me contaban que, bueno, que la parte del barrio judío es justamente en lo alto, ¿no? Y que allí todas las casas, pues, tienen que pedir algún permiso para hacer reformas, como en la mayoría de los sitios. Y entonces, excavando para hacer una bodega, pues en prácticamente todas las casas del barrio alto encontraban artefactos que tenían que ver con el mundo judío. En su momento, pues Toledo se ha beneficiado de eso y ha podido situar al Museo Sefardí como un punto de referencia internacional y que recibe visitas y turistas para ver eso, lo que hay de judío todavía en Toledo. Y el tema es que en Zamora, yo me imagino que igual no tienen esas instrucciones municipales de comunicar si encuentran algo cuando hacen una obra, pero que tendría que haber algún servicio arqueológico que estuviera pendiente de lo que pudiera asomar, porque alguien dice, ah, mira, encontré un cacharro de cerámica, pero está viejo, lo tiro a la basura. Ujú. Bueno, ahí hay varias cosas. La primera es que en Zamora, como en muchos otros lugares, no se busca, o sea, la arqueología judía en España es un tema muy complicado, como tú sabes. Uh -huh. En los últimos años se ha hablado más de arqueología judía, incluso el Museo Sefardí hizo todo un evento sobre la arqueología judía, pero generalmente también se busca en los lugares donde más conocidos. ¿Ok? En lugares como Córdoba, Granada, otros sitios, Sevilla, o sea, sitios, Barcelona, otros lugares, y en otros sitios, por ejemplo, en la parte de Castilla, Castilla y León, la parte de Castilla, también se están haciendo algunas cosas. Y en el caso de León, hay un proyecto muy interesante en la ciudad de León, precisamente en Puente Castro, que yo te recomiendo que, por cierto, si puedes entrevistar a esos investigadores, no tengo el nombre ahora, no recuerdo el nombre específico, pero están haciendo un trabajo magnífico y completamente de punta, porque ya han ido más allá de lo estrictamente arqueológico en el sentido de edificios,
y han empezado a analizar lo que comían las personas que estaban en ese lugar. Entonces, a través de los residuos alimenticios y de los animales que mataban, han podido datar la presencia judía en ese lugar, y obviamente después la presencia cristiana, porque ese lugar en el siglo XII fue arrasado precisamente por los reyes de Castilla y de León, de Castilla y de Aragón. Entonces, en ese sitio ellos han podido realmente documentar ya más allá de lo estrictamente de los edificios, y es un trabajo súper interesante y que no he visto que se haya hecho en otro lugar de España. No lo conozco, ese tipo de arqueología. Ahora, en el caso de Zamora es diferente, porque en el caso es también, como pasa en otros lugares, los lugares aparecen cuando la empresa privada, empresa pública, realiza alguna obra y se encuentran con algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora acaban de descubrir un aljibe en una calle para conservar el agua. Entonces, pero no lo buscaron, lo encontraron porque estaban haciendo una reforma. Estaban haciendo una reforma en esa calle particularmente. También, por ejemplo, detrás del edificio del ayuntamiento empezaron a reformar y se encontraron con fragmentos de la muralla. Pues entonces, Zamora es una ciudad antiquísima. ¿Te imaginas que cada vez que hagan algo se van a encontrar con algo? Estaban reformando el mercado y se encontraron con las tumbas de una antigua iglesia de allí. Entonces, ahora, en el caso de la judería histórica, porque hay dos. La primera judería, que es la que está cerca del río, esa judería también es una de las zonas más deprimidas económicamente de Zamora. ¿Ok? Sí. Está en el centro. A ver, cuando te digo deprimida, te digo que no hay, o sea, no hay ningún tipo de problemas, es un sitio seguro y demás, pero que no tiene mucho desarrollo económico como puede tener el centro. Claro. ¿No? ¿Qué sucede? Que ahí en esa zona se construye poco. Claro. Se encuentra muy poco, se puede encontrar muy poco. Eso es una parte. El lado del cementerio, donde sí se sabe que hubo un cementerio judío, existió. Bueno, hasta hace pocos años había que excavar para encontrar algo. Ahora no hay que excavar. Con el georradar se puede encontrar lo que hay debajo. Pero tampoco lo han hecho. Tampoco se han dispuesto a decir, ok, vamos a financiar una prospección de georradar para saber lo que hay aquí. Tampoco lo han hecho, ¿no? Entonces, hay una cosa, ¿quieren encontrarlo? Yo no sé si quieren encontrarlo. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista es que hay objetos que nosotros por la investigación, por ejemplo, la menorá que está en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, obviamente es una menorá. Y el historiador López Asensio, que fue quien la certificó como un objeto judío, la ubica en el siglo XII, o sea, original del siglo XII. Es una menorá, es una reliquia, no es un artefacto arqueológico. Sin embargo, como se explica en el texto que tenemos en el museo, ese descubrimiento, cuando se publicó el artículo científico en el anuario supuestamente científico de un instituto de estudios en Zamora, se publicó todo lo que se descubrió y esa menorá no se incluyó. O sea, estamos hablando aquí que hay cosas que no tienen nada que ver con lo estrictamente científico. Aquí hay algo más. Hay ideología también. Hay ideología y otras cosas. Porque si tú publicas un artículo científico, y hago la marca de la cita, y publicas todo lo que encontraste ahí y no publicas este elemento que también encontraste en esa misma excavación, y no lo publicas, ¿por qué no lo publicas? Ah, porque es un elemento judío, porque es una menorá. Entonces ahí hay problema. Entonces, están también lo que yo llamo objetos en disputa arqueológica. Y este es precisamente uno de ellos.
O sea, hay una disputa arqueológica acerca de este objeto en particular. Después que se publicó, que nosotros empezamos a interesarnos por esta pieza, porque creemos que es una pieza única. Es una pieza única. Después que nosotros empezamos a preocuparnos por esta pieza para que se conociera, las personas supieran qué cosa era, etcétera, pues aparecieron y alguien apareció diciendo que que esa pieza no estaba así, sino que era de la otra manera, estaba colocada al revés, porque si la vira 180 grados parece una cruz, no parece una menorá. Pero es que la persona, el cantero que puso la pieza, glorificó la menorá. La foto que está en nuestro museo judío zamora.es, esa es la posición que tiene la pieza actualmente en la iglesia, no es otra. Es esa. Entonces, ¿qué sucede? En ese mismo anuario científico, en las con comillas, otro eminente historiador publica un artículo donde le da crédito a la manipulación que hicieron de esa pieza arqueológica. Entonces, hay cosas que son incomprensibles. Incomprensibles. Yo digo, pero bueno, ahí yo soy el único que se da cuenta. Ahí no hay más nadie que se dé cuenta de esta manipulación de una pieza arqueológica. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, nosotros hemos propuesto que una réplica de esta pieza debiera estar en el Museo de Zamora. Debiera estar en el Museo de Zamora. Esa es una. La otra está en disputa es la construcción que está también en plena judería, en la Plaza Santa Lucía, que nosotros hemos dicho, bueno, está en la Plaza Santa Lucía, está en la judería histórica, hay documentación histórica que refiere a una sinagoga vieja en ese lugar, desde el siglo, desde el siglo XII, desde el siglo XI, hay referencias a sinagogas en la judería vieja, y con respecto a sinagogas en este lugar, existen referencias incluso en el siglo XVI, donde le llaman la sinagoga vieja, donde estaba la sinagoga vieja. ¿Ok? Entonces, nosotros llevamos muchos años diciendo que esta podría ser una sinagoga antigua en Zamora. Podría serlo. Entonces, primero le llamaron baños, después le llamaron bodega, y nadie prestó atención al hecho de que está en la judería. Está en la judería, no está en otro sitio. No está al lado de la catedral o al lado de una iglesia, no, está en la judería. Y está en la calle que todos los historiadores, no solamente yo, porque yo lo que hago es leer también a mis predecesores, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, porque si tú dijiste esto, dijiste otro. No lo dije yo. Lee el texto para que veas que yo estoy poniendo una referencia anterior. Los historiadores trabajamos encima de los hombros de nuestros predecesores. Nosotros no elaboramos, no inventamos nada. Nosotros trabajamos con lo que otros historiadores han dicho. A veces podemos innovar en algunos aspectos, pero no trabajamos simplemente porque tenemos ideas en nuestra cabeza, ¿no? O sea, hay un trabajo que se hace a partir de lo que han dicho y hecho otras personas. Bueno, este lugar, yo tuve la suerte de entrar al lugar, el dueño me permitió entrar, hicimos una prospección del sitio, porque el dueño me dijo, aquí hay algo raro con el sonido, aquí hay algo extraño con el sonido. Entonces, tal vez me puedas decir qué es. Entonces, efectivamente, bajamos al lugar y descubrimos que hay resonancias acústicas. Resonancias acústicas, ese es el término científico. Resonancias acústicas. Y que hay ciertos lugares del sitio, del espacio, donde la resonancia es más amplia que en otros lugares, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mira, yo de resonancias acústicas no sé nada, déjame buscar a especialistas. Me fui a la Universidad de Valladolid y encontré 2 especialistas, no uno, 2, ¿ok? De la Facultad de Física, y ellos fueron a Zamora
Hicieron mediciones acústicas del lugar y efectivamente hubo una estudiante graduada que hizo incluso una tesis sobre el sitio, sobre esa construcción, y ellos llegaron a la conclusión de que eso era un edificio que no era una bodega y que tenía algún tipo de función civil o religiosa. Porque el diseño de las bóvedas, el diseño de las bóvedas y las resonancias acústicas nos dicen que era un espacio utilizado por la comunidad. Ahora, ellos no me dijeron qué comunidad podría ser. Yo le dije, mira, la comunidad, la única comunidad que ha vivido aquí históricamente en esta región y precisamente en esta calle ha sido la comunidad judía. Entonces, ellos me dijeron, nosotros podemos llegar hasta la descripción del lugar, tiene resonancia acústica, tiene una arquitectura antigua, siglo XI, siglo XII, pero no podemos decir a qué comunidad pertenece porque no es nuestra especialidad. Pero sí tiene resonancia acústica indudablemente. ¿Ok? Entonces, a ver, con esos datos, si tú eres un director de patrimonio, ¿qué tú haces? Lo primero que tú haces es investigar ese sitio, porque es un sitio único en la ciudad. No hay otro sitio así en la ciudad. No existe. Entonces, yo digo, pero bueno, mira, si no es una sinagoga, no es una sinagoga. Si no son los baños de Alfonso III, no son los baños de Alfonso III. Pero algo tiene que ser. Y además de eso, lo que sea va a ser importante. Porque tú no tienes, hasta donde conozcamos nosotros, tú no tienes en la ciudad de Zamora un edificio muy similar a todas las construcciones que existen en Toledo que tenga estas características. Entonces, yo sugiero que por favor estudien ese lugar. Bueno, tampoco se ha estudiado. Tampoco, Jorge. Tampoco Bueno, se ha estudiado. yo veo que lo del museo es la punta del iceberg, es un llamado de atención a la sociedad zamorana para que, digamos, que vaya al encuentro de su propio pasado. Es decir, estamos hablando no de que destinen medios para que se averigüe qué pasó con un zamorano que se fue a vivir a Escandinavia, sino qué pasó en la propia Zamora durante Exacto. siglos. Así que, Ahora, yo quisiera, antes de que terminemos, yo quisiera decir, porque esto es con respecto al museo. Nosotros cuando empezamos en el Centro Isaac Campantón en el año 2013, cuando tuvimos nuestro primer congreso, hubo 3 propuestas que las personas que estaban en ese primer congreso hicieron. ¿Ok? La primera propuesta fue crear una ruta sefardí en la ciudad. Porque en la ciudad existen otras rutas. Existe la ruta del románico, existe la ruta del modernismo y existen otras rutas. Bueno, queremos una ruta sefardí. Y se creó la ruta sefardí en el año 2014. ¿Ok? O sea, la ciudad de Zamora tiene 5 puntos señalizados con sus carteles que cuentan la historia de los judíos de Zamora en esos 5 puntos. ¿Ok? Eso okay. yo quiero dejarlo claro porque es importante. Hemos tenido tensiones con respecto a, por favor, renueven los carteles, por favor, repongan un hito, por favor, mejoren los hitos para que se mantengan, ¿no? Se han mantenido, ¿ok? Están ahí, excepto uno que desapareció y que hemos pedido que los repongan. El resto está. Entonces, la ruta existe. La tienen anunciada en los carteles de la ciudad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, sí, la colaboración funcionó. El otro punto que las personas que fueron al primer congreso sefardí de Zamora propusieron fue que se hiciera un espacio para recordar a los 23 zamoranos, luchadores antifascistas, que fueron enviados a los campos de Mauthausen y Gusen.
desde Francia. ¿Ok? Eh, y bueno, eso finalmente también se hizo en el año 2020 en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora. Se pusieron las piedras o piedrecillas de la memoria, eh, que son una intervención museológica sí, museológica que existe en muchas ciudades de Europa, incluida Madrid, donde se pone el nombre, la fecha de nacimiento, fallecimiento de la persona y dónde falleció, si fue en Mannhausen o si fue en otro lugar. Entonces, eso también se hizo. Se puede ver, y también es una colaboración con el Ayuntamiento de Zamora que siempre agradeceremos porque es algo que fue muy importante, ¿ok? Y está ahí. El otro aspecto, el otro aspecto es el museo, porque desde el primer año nos dimos cuenta que el Museo de Zamora, a pesar de todo lo que tenemos de la historia de los judíos en Zamora, el museo no representa ni siquiera una sola cosa, nada, ni la palabra judío existe en ese museo, nada. Es un borrado total y absoluto de la presencia judía en Zamora, en el museo. Entonces, eso es llamativo. Eso es llamativo y eso es, cuando menos, necesita una rectificación, una corrección, porque estamos en el siglo XXI. Y puedes decir que no tengas un artefacto o que no consideres un artefacto específico, pero que no esté ni siquiera en la narrativa del museo. Es preocupante, es preocupante. Y bueno, ni en ese, ni en el otro, ni en el etnográfico tampoco. Pero bueno, el etnográfico ya es de Castilla y León, no es específicamente de Zamora. Entonces, nos queda algo pendiente. Lo único que nos queda pendiente de esos tres primeros objetivos que nos trazamos hace más de 10 años en el primer Congreso Sefardí de Zamora, de tener el museo, pues entonces no se ha podido lograr el museo físico, tampoco se ha podido lograr una exhibición permanente en alguno de los espacios, tanto del ayuntamiento o como la de la Diputación. Y por eso entonces nos vimos en la necesidad de crear el Museo Judío de Zamora en línea. Pues desde Radio Sefarad queremos felicitarte por esta iniciativa y por este, como se diría, aguante después de más de 10 años insistiendo para que finalmente esto tenga lugar y esperamos que las autoridades sean más sensibles a su propia historia. No estamos diciendo de que pongan ahí un monolito yo que sé, por los australianos que murieron en Galípoli, sino que estamos hablando de personajes de la propia ciudad durante siglos. Así que desde Radio Sefarad vamos a tratar de impulsar esa iniciativa. Por favor, por favor. Muchas gracias por atendernos, Jesús, y también, más allá de atendernos, de seguir con esa energía impulsando no solamente la investigación a nivel académico, sino yo diría a nivel de la gente de la calle, del pueblo, sobre que sea consciente de quiénes son. No es lo que fueron, porque ellos mismos son genética, religiosa, culturalmente herederos de todo esto que pasó. Gracias, Jorge. Y solamente quiero invitar a nuestros oyentes que por favor visiten nuestra página. Ahí van a poder ver algunas fotos sobre estos artefactos. Gracias a la inteligencia artificial hemos creado en algunos casos unas presentaciones museísticas. Entonces ponemos esa creación museística de la inteligencia artificial con la foto original, claro, del objeto. ¿Ok? O sea, no está la foto original del objeto y está una representación museística hecha con inteligencia artificial de ese objeto. Y también, porque creo que es importante, relacionado con lo que tú estabas diciendo, de que no es algo que se está haciendo de afuera, no es algo que venga de afuera o es algo que se esté haciendo para otras cosas.
sino que tiene que ver con la historia y con la intrahistoria de Zamora, ciudad y provincia. Y hemos incluido también en la parte de la derecha, aquí en el sitio web, en la página, hemos incluido figuras históricas conectadas con Zamora, que tenemos certeza de que vivieron, estudiaron en Zamora. Tenemos varias figuras ahí que están investigadas, estudiadas, no solamente por mí, sino por muchísimos otros historiadores y estudiosos. Ahí están listadas con un link que tú pinchas el link y te lleva a la información. Y también tenemos algo muy curioso debajo, que tú estabas diciendo sobre que es la historia propia, local. Tenemos los topónimos de la provincia de Zamora, que tienen que ver con el pueblo judío. Y como verás, son varios topónimos de la provincia de Zamora. Pues dejemos que los oyentes que visiten esta web descubran estas maravillas que ya están disponibles y les invitamos a que ahonden, especialmente aquellos que se sientan vinculados geográfica por nacimiento, por visita, por turismo o culturalmente con Zamora. Muchas gracias, Jesús Cambrina. Hasta la próxima conexión. Hasta la próxima, Jorge.